Alfred Hitchcock es sin duda uno de los directores más importantes de todos los tiempos y posiblemente el que ha servido de más inspiración para los cineastas de todo el mundo. A pesar que hace más de 40 años que filmó su última película, todo el tiempo siguen apareciendo films que evocan a su obra. Sin duda, una de sus películas más imitadas es La ventana indiscreta, película del año 1954, protagonizada por James Stewart y Grace Kelly, en donde acompañamos a un reportero fotográfico, protagonizado por Stewart, que se ve obligado a permanecer en reposo con su pierna enyesada, a pesar de la compañía de su novia, que es Grace Kelly, y de su enfermera, una increíble Thelma Ritter. Procura escapar al tedio observando desde la ventana de su apartamento con unos prismáticos lo que ocurre en la vivienda del enfrente. Debido a una serie de extrañas circunstancias, empieza a sospechar de un vecino cuya mujer ha desaparecido. Tanto es el peso de esta película en la historia del cine que este mismo año, 2021, más de 50 años, más de 60 años después del estreno de La ventana indiscreta, este mismo año hemos tenido no una, sino dos películas inspiradas en esta inmortal historia de voyeurismo. La primera fue La mujer de la ventana, protagonizada por Amy Adams, la cual tuvo resultados bastante desiguales. Y ahora recientemente por Amazon Prime nos va llegando The Voyeurs o Los Voyeuristas, traducido al español. Película dirigida por Michael Mohan, del cual realmente no hay mucho que decir, la verdad, y protagonizada por un reparto joven liderado por Sydney Sweeney, Justice Smith y Ben Hardy. La película va de una pareja, Pippa y Thomas, se llaman así los personajes, que se acaba de mudar a un apartamento de sus sueños, el apartamento de sus sueños ideal, ¿no? Un apartamento espacioso, cómodo, bonito, etc. Y que descubre que las ventanas de ese departamento permiten ver el interior del piso de enfrente. Y bueno, no pueden resistirse a observar a sus vecinos e incluso intentar interferir en sus vidas de forma anónima. Y que terminan descubriendo que todo tiene sus consecuencias. Realmente la película intenta hacer un giro de tuerca interesante a la historia del vecino Mirón a través de la ventana de su edificio, que ya con tanto éxito llevó a cabo Hitchcock en su momento, pero realmente termina siendo un revoltijo de referencias que a mí no personal no me ha terminado de cuajar. La primera media hora de la película es poco interesante, yo diría que la primera hora completa es poco interesante. Digamos que se quiere tomar su tiempo para presentar a los personajes, pero realmente lo hace de forma poco atractiva. Y luego lo aderezan con bastantes escenas de alta carga sexual que honestamente están allí casi que de adorno, ya que no terminan agregando mucho a la historia y lo que se desea contar. Adicionalmente a eso, hay dos cosas que no me terminan de convencer. La actuación de los protagonistas no me las he creído. Creo que no son lo suficientemente sólidas, al menos durante esa primera hora de metraje en los cuales intentan desarrollar los personajes y crear empatía. No lograron crear en mí ninguna conexión. Y segundo, la película adolece de querer ser muy sorpresiva. Termina agregando hasta 3 giros de guión sorpresa, así entre comillas, estos giros de guión sorpresa, que parecen puestos simplemente con calzador, solo para despertar el elemento de asombro del público, pero que con un mínimo de análisis no se sostienen por sí mismos en ningún lado. En cuanto a eso, se puede decir que hay un giro de guión casi a la mitad del film, que es el único que más o menos funciona, ya que al menos sirve para detonar el suspenso del resto de la película. Pero ya luego en su último tercio, por ejemplo, hay entre 2 y 3 giros de guión que pretenden ser sorpresivos y sorprendentes, pero que realmente quedan efectistas y muy fuera de lugar. Pero bueno, mi idea tampoco es masacrar todo. Creo que si no nos ponemos muy exigentes y dejamos pasar sus forzados giros de tuerca, la película puede pasar como un entretenimiento de sábado o domingo una tarde. Y además sirve para que podamos crear un watch list de películas similares, ya que es una idea que ha sido muy llevada al cine y que tiene en su haber algunos films más o menos interesantes. Entonces, si la historia de esta película de alguna u otra forma les ha llamado la atención, aquí tienen 5 películas más que les puede gustar. Eso sí, antes de eso deben ver de una vez La ventana indiscreta de Alfred Hitchcock, la madre de todas las películas de voyeristas. Y además una de las películas más importantes de la historia del cine. Es más, si no la han visto, no sé qué hacen aquí viéndome, ya que es uno de esos films que tienen que ver de inmediato. Entonces, habiendo visto La ventana indiscreta y conociendo ya que el resto de films que voy a nombrar en esta mini watch list derivan de una u otra forma de esa obra maestra,
Aquí van 5 recomendaciones más. La primera es Disturbia, de DJ Caruso, estrenada en el año 2007, y que cuenta la historia de Cale, un joven condenado a arresto domiciliario, aburrido por no poder salir de casa y su única diversión es espiar desde su ventana con unos prismáticos. Así puede ver lo que ocurre en el barrio. Descubre que sus ejemplares vecinos ocultan más de un secreto, pero la cosa adquiere mayor importancia cuando observa sangre en la ventana de un vecino. Número 2, Body Double de Brian De Palma, gran director, homenajeador de Alfred Hitchcock. Esta fue entrenada en 1984 y trata de Jake, un actor de películas de terror que descubre a su mujer con un amante. Tras abandonarla, se instala en un lujoso apartamento que le ha dejado un compañero y desde allí ve como cada noche una mujer desconocida monta un pequeño y morboso espectáculo en su vivienda. Número 3, Summer of 84, verano de 1984, estrenada en el año 2018. Esta es una agridulce película que nos ubica en el verano de 1984, tal como lo dice la película, ¿no? La época perfecta para tener 15 años y ser libre. Pero cuando un teórico de las conspiraciones empieza a sospechar que su vecino policía podría ser el asesino en serie que sale en las noticias, él y sus 3 mejores amigos empezarán una investigación que rápidamente se volverá peligrosa. La película tiene hasta 3 directores: Anouk Wiesel, François Simard y Joan Carc Wiesel. Número 4, The Bedroom Window, de Curtin Hanson. Curtin Hanson, estrenada en 1987. La película va sobre un arquitecto interpretado por Steve Guttenberg que mantiene relaciones con la mujer de su jefe. Una noche, estando los dos en el apartamento de él, son testigos de una fuerte agresión a una mujer producida en la calle. Pero solo ella ve al agresor. Pocos días después aparece una mujer muerta violentamente y entonces ambos deciden que sea él quien informe a la policía para que no se descubra su aventura. Y por último cerramos esta mini watchlist con un remake. Es The Rear Window, estrenada en 1998, dirigida por Jeff Bleckner. Es un remake de La Ventana Indiscreta, donde tenemos aquí a Jason Kemp, interpretado por el tristemente célebre Christopher Reeve, el cual es un arquitecto rico que sufre de un aparatoso accidente de coche y se ve condenado a vivir en una silla de ruedas por el resto de su vida. Ante el aburrimiento con el que pasa los días, comienza a espiar a través de la ventana a sus vecinos. Un día Jason empieza a sospechar que su vecino ha podido asesinar a su mujer. Y bueno, con esto terminamos esta pequeña reseña de Voyeurs o los voyeuristas. En general, una simple película sobre mesa para un fin de semana, pero que nos ha servido para recomendarles la obra maestra de Alfred Hitchcock, en la cual está basada, La Ventana Indiscreta, o basada o inspirada, y otro puñado de películas más referentes al mismo tema y que pueden resultar muy interesantes. Entonces, chao, nos vemos.